Ok, ¿ya puedes ver la presentación? Todavía. Ah, ya. ¿Ya? Ok, Ya. vamos a empezar, nada más. Déjame registro. Voy. Ok, ahí voy. Sí puedes ver la presentación, ¿verdad, Mónica? Sí. Ok, entonces vamos a empezar. Para entender la actividad integradora 4, necesitamos conocer lo que le llamamos nosotros la ley de Joule y la ley de Ohm. Son las dos leyes que necesitamos saber, que necesitamos conocer para poder entender los conceptos claves de estas dos leyes y poder entender un poquito mejor la actividad integradora 4. La otra sugerencia que siempre les he dicho es que revisen o vean que tienen que revisar o tienen que ver los recursos que están en la plataforma. De ahí viene también mucha información para que puedan entender y comprender la actividad integradora, las actividades integradoras de cada semana. Ahí nos explican algunos conceptos, nos muestran ejercicios que podemos resolver y de esa manera también podemos entender cómo resolver cada actividad integradora. Entonces, primero vamos a ver lo que es la ley de Joule. Y la ley de Joule muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. Esta ley lleva el nombre del físico británico James Joule. ¿Sí? Él fue el que empezó a experimentar con esta ley y es lo que vamos a encontrar en uno de los problemas que nos está planteando, pues vamos a encontrar la relación que existe entre el calor que genera un foco. ¿Sí? En este caso, pues es una corriente eléctrica. ¿En dónde podemos aplicar la ley de Joule? Acuérdense, por ejemplo, que para todos los que vayan a ver el video, al final de cada actividad integradora, pues nos dice de qué manera aplica estas leyes en nuestra vida cotidiana. Yo siempre les he dicho que podemos tomar algunos comentarios o alguna información de internet, pero no lo copien y lo peguen como tal. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos cometiendo plagio. Una manera de evitar el plagio cuando nos hacen este tipo de preguntas es que o copiemos y peguemos y colocamos una cita textual o parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Es que con las mismas palabras que dice, tomar la idea principal de lo que está en internet, pero plasmarlo con nuestras propias palabras. De esta manera evitamos el plagio. Acuérdense que si se detecta un plagio, la actividad integradora no se puede volver a recibir, para que lo tomen en cuenta. Entonces, una de las aplicaciones de Joule es que permite el funcionamiento de aparatos industriales. Dentro de la industria nosotros tenemos, por ejemplo, los aparatos para poder realizar una soldadura, tenemos hornos eléctricos que lo utilizamos para fundir algún material, para la metalurgia, los soldadores de punto, pues este último es muy utilizado en la industria automotriz y reemplaza con ventaja el sistema de remachado. Entonces, esta es una de las aplicaciones que tiene Joule dentro de la parte industrial. Dentro de nuestro hogar, lo vamos a encontrar en una lámpara incandescente. Se ilumina cuando el filamento se calienta por efecto Joule, que es parte de la actividad integradora, en la cual nos dice que tenemos que buscar un foco que esté dentro de nuestro hogar, de preferencia que esté dentro de nuestro hogar, y tomarle una foto donde venga lo que es la potencia, donde venga información que es la potencia y el voltaje. Aquí la importancia de la foto es que los datos los sacamos del foco, ¿sí?
Y, por ejemplo, cuando ustedes ponen una foto y al momento de resolver el problema lo resuelven con otros datos, pues de repente nos pone a pensar por qué usaron otros datos diferentes a lo que viene en el foco. En algunas generaciones pasadas me han preguntado qué pasa si el foco de la casa no tiene la información de la potencia y el voltaje. Yo les decía en generaciones anteriores que lo que podemos hacer es que podemos ir con el de la tienda de la esquina, pues por lo regular cuando tenemos una tienda cerca de la esquina, pues nos llevamos bien con el dueño de la tienda y podríamos agarrar una caja de los focos que vende y ahí también viene la información de potencia y voltaje, le tomamos foto y de esta manera podemos cumplir con una de las cosas que pide la actividad, porque la toma de la foto es parte de la rúbrica, ¿sí? Lo podemos encontrar en estufas eléctricas, usualmente trabajan por efecto Joule. Cuando usamos nosotros estufas eléctricas, de repente, en ocasiones nos ha pasado que nos llegamos a quedar sin gas. Si tú dices, nos quedamos sin gas y luego, ¿qué vamos a hacer para poder calentar la comida? Entonces, podemos hacer uso eh, de una parrilla, ¿sí? O de una estufa eléctrica y trabaja por efecto Joule. Los fusibles eléctricos. Sí, los fusibles eléctricos los utilizamos para que podamos tener luz dentro de nuestra casa y pues también es parte de la ley de Joule. El calentador de agua, el foco incandescente, los fusibles, una plancha eléctrica, una cocina eléctrica, son parte donde podemos nosotros ver la aplicación de Joule. Por lo regular, desde que iniciamos nosotros este módulo 12, pues nos damos cuenta que las leyes como Coulomb, como Joule, como Ohm, como todos esos tienen aplicación en nuestra vida cotidiana. Lo podemos ver en todos lados. Y el efecto Joule ya nos dimos cuenta que también lo podemos aplicar o lo podemos encontrar en muchas cosas que están en nuestra vida cotidiana, en el hogar o dentro de la misma o en la parte laboral, en las empresas industriales también podemos encontrar cómo funciona el efecto Joule. Esta es la fórmula de Joule. Esta es la fórmula que maneja Joule, que es Q es igual a I al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Las unidades de medida que utiliza la Q, ¿sí? Es el calor disipado por la resistencia y su unidad de medida es Joule, ¿sí? De repente, por ejemplo, aquí lo que sucede mucho para este tipo de problemas es que de repente el problema me va a decir que no, que el resultado no lo quiere en joules, que lo quiere en calorías. Bueno, aquí mismo viene la conversión y me dice que una caloría es igual a 4.186 joules. Entonces, dependiendo del resultado que me dé, ahorita vamos a hacer un problema. Ahorita vamos a hacer un problema para poder entender cómo hacer una conversión de joules a calorías, ¿sí? Va dependiendo. El resultado te lo da en joules. Si te pide calorías, pues ya hacemos una conversión, que es lo que vamos a hacer ahorita. La resistencia, la resistencia, pues ya hemos hecho problemas en la actividad integradora 2, utilizamos la ley de Ohm, y la resistencia eléctrica, pues la unidad de medida es ohms, ¿sí? El tiempo, este es un error que comúnmente cometemos. El tiempo, para esta fórmula, yo no puedo utilizar minutos ni horas, ¿sí? El tiempo yo tengo que utilizar segundos. Por ejemplo, si el problema me dice, es que quiero que revises cuánto tiempo, cuál es el calor que genera un foco durante 3 minutos, entonces estos 3 minutos yo no lo puedo agarrar y meter aquí en la fórmula. Esos 3 minutos no los puedo colocar porque ya tengo un error, ¿sí? Este es el error más común que cometemos al momento de querer resolver el problema, que nosotros agarramos los 3 minutos y lo metemos aquí. No se puede, hay que convertirlo a segundos. Y ahora sí, estos 180 segundos ya lo metemos aquí. Ahorita vamos a ver un problema y vamos a hacer conversiones de minutos a segundos, vamos a hacer conversiones de joule a calorías para que puedan entender ustedes el problema. Y la I es la corriente eléctrica
o intensidad de corriente eléctrica, como lo estuvimos conociendo con la ley de Ohm. Y la unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere. Aquí me dice algo debajo de esta tablita, me dice que de repente el problema me va a decir que yo utilice la constante del efecto Joule, ¿sí? Si yo utilizo la constante del efecto Joule, yo aquí tengo que meter en la fórmula 0.24. También ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Voy a meter la constante del efecto Joule y automáticamente ya me está dando, si yo coloco el efecto Joule dentro de la fórmula, el resultado que voy a obtener del problema ya va a ser en calorías, ¿sí? Ya no tendría que convertir, si es que el problema me dice, quiero que me digas cuál es el calor disipado de la resistencia de un foco, pero lo quiero en calorías. Ah, ya, si utilizas el efecto Joule, porque a veces el problema te pide que utilices el efecto Joule, el resultado ya es en calorías, ¿sí? Ya no hay necesidad de convertir. Mónica, ¿tienes calculadora a la mano? Sí. Ok, vamos a empezar a resolver un problema. Ay, Sí, aquí te dice, para poder hacer una conversión voy a hacer un cambio. Aquí le voy a poner 4 minutos, ¿sí? Para poder utilizar una conversión. Voy a hacer un cambio a ese problema. Ok, lo primero que tengo que hacer, yo siempre les he dicho, datos. ¿Qué datos tengo? Dice, ¿cuál es el calor producido por una corriente de 2 amperes? Los 2 amperes, Mónica, en cuál letra lo voy a poner? ¿En la Q, en la I, en la R o en la T de tiempo? Por una corriente de 2 amperes. en la I. Exactamente. La intensidad de corriente se mide en amperes, por lo tanto, va aquí. En una resistencia de 50 ohms, ¿dónde va la resistencia? La R. En la R, 50 ohms. Y durante 4 minutos, ojo, nada más quiero ver, esta es la fórmula. Ok, voy a sustituir. Nada más quiero ver algo, ¿sí? Los amperes son 2, es al cuadrado. La resistencia es de 50 ohms. Perdón, siempre coloquen las unidades de medida. Amperes. eh, la, la resistencia es de 50 ohms. Y el tiempo es de 4 minutos. Mónica, ya sustituí los valores. ¿Estoy bien, sí o no? Está bien, pero bueno, solo el final, los 4 minutos es en segundos. Es correcto, ¿sí? Este es el error que me han estado cometiendo. Me ponen minutos. Aquí 4 por 60 sería 240 segundos, ¿sí? Ya convertí. Aquí ya estoy convirtiendo. Este lo voy a bajar. Este lo voy a subir un poquito. Ok, entonces ahí no puedo poner minutos. ¿Por qué? Porque ya estoy creando un error. Yo tengo que ponerle segundos. Y aquí, ahora sí ya estoy correcto. ¿Cuánto te da el calor disipado? Ahí voy también yo. 2 al cuadrado por 50 por 240. ¿Cuánto te da? Sería por 50 y al final también por 240, ¿verdad? Es correcto. 2 al cuadrado por 50 por 240. 40. ¿Cuánto te da? ¿No les dio igual? No, no te escuché. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? 48,000. Ok, sí es correcto. 48,000. 48,000. ¿Sí? Y este me va a dar en joules. ¿Sí? Ahí le estoy cambiando la redacción para que podamos... Ahí voy.
Le estoy cambiando la redacción, darle el resultado en joules y calorías. ¿Sí? ¿Para qué? Para que también podamos practicar cómo hacer una conversión. Ok. Este es el resultado 48 joules. Pero el problema me dice que lo tengo que dar en joules y en kilocalorías. Entonces, aquí ya voy a hacer una conversión. Voy a duplicar esta diapositiva, ¿sí? Para hacer la conversión y nos quede más claro. Ahí va. Voy a eliminar esto. Esto lo voy a eliminar porque ya no lo ocupamos. Para hacer una conversión no ocupamos esa parte. Aquí está. Calorías. Ok. Para yo hacer una conversión, ¿sí? Yo tengo que colocar esto. Una caloría es igual a 4.186 joules, que fue lo que ¿de dónde saco esos 4.186 joules? De aquí. ¿Sí? De la tableta me dice que una caloría es igual a 4.186 joules. Entonces, de ahí estoy sacando el dato. ¿Sí? Entonces me dice, yo voy a poner... Ahí voy. ¿Es lo mismo o por qué veo que tiene puntos? ¿O se va juntos? ¿Cómo? No te entendí. Es que yo veo que tiene puntos. O sea, 4.186. No, es 4.000. Ok, espérame. Déjame busco la conversión de joules a calorías. Para sacar el valor bien. Un joule. Voy a poner una caloría. Convertir calorías a joules. Es 4.186. ¿Sí? 4.000 entonces. Sí, es 4.000. Ahí no, es una coma, no se ve bien, pero es una coma. ¿Sí? Entonces, una caloría es igual a 4.186 joules. Aquí voy a poner, voy a copiar esto porque necesito... Ahí va. Aquí me dice que tengo 48.000 joules, ¿sí? 48.000 joules, que fue el resultado que me dio. 48.000 joules. Y aquí sabemos que debajo de este 48.000 joules, aquí está, ¿sí? 48.000 joules. Ok, y abajo hay un 1 imaginario, que no necesariamente lo pongo, pero lo estoy poniendo para que no se pierda. Y como una caloría equivale a 4.186 joules, si joules lo tengo arriba, joules tiene que ir abajo. Entonces aquí ya se multiplica, lo de arriba sería 48.000, perdón, ahí va, 48.000 entre 4.186 y ya elimino joules y el resultado me va a quedar en calorías. 48.000 entre 4.186, ¿cuánto te da? $11.46. 11.46. Es 11.466 calorías. ¿Sí? Sí. Ok, ahí terminamos el primer problema. No sé si tengas dudas de cómo hacer una conversión de joules a calorías. No. Ok, aquí viene otro problema, ¿sí? Aquí, si te das cuenta, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos da, ¿sí? O sea, cuáles son los datos que nos da. Yo siempre voy a tener aquí Q, voy a tener la I, voy a tener la resistencia, ¿sí? Y voy a tener el tiempo. ¿Sí? Se me cambió a mayúscula, pero es T minúscula. Ok, entonces voy a leer qué datos me da. Dice, una cafetera calienta agua en un tiempo de 4 minutos. Aquí le voy a cambiar a 3 para que sea diferente a la conversión y volver a hacer una conversión.
una cafetera que calienta agua en un tiempo de 3 minutos. Esos 3 minutos, ¿dónde los voy a poner? Pues en tiempos. ¿Sí? Tiene una resistencia de 12 ohms. Ese dato, Mónica, ¿dónde lo pongo? ¿Cuál? El de la resistencia de 12 ohms. En la R. En la R. ¿Sí? Y me dice que son 12 ohms. A una fuente, conectada a una fuente de 120 volts. ¿Dónde voy a colocar esos 120 volts? ¿En la Q o en la I? Pues en ninguna, ¿no? En ninguna, es correcto. ¿Por qué? Porque lo que me está dando es el voltaje. ¿Sí? Me está dando voltaje. Voltios. Voltios. ¿Sí? ¿Qué significa? Que este problema yo no lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas que tengo? Aquí lo que tengo que calcular es el calor que disipa la resistencia. Por lo tanto, desconozco Q, pero también desconozco I. Pero con la ley de Ohm yo puedo calcular la intensidad. ¿Sí? Con esta fórmula. Esta fórmula es voltaje es igual a resistencia por intensidad. Pero lo que yo desconozco es la I, por lo tanto, como la R está multiplicando, pasa dividiendo. Aquí voy a meter una fórmula donde es I es igual a, ahí va. Ok, es voltaje entre resistencia. Siempre tenemos que ver, Mónica, qué es lo que nos está dando. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, ahorita te hice la pregunta, esos 120, ¿dónde los pongo? ¿Sabes qué es lo que hacen de repente, por ejemplo? Como sabemos que aquí me hace falta la I, lo que me hacen es que le ponen 120 volts aquí. ¿Sí? Ya tenemos un error porque la intensidad de corriente, su unidad de medida de la intensidad de corriente es en amperes. ¿Sí? Y lo que hacen de repente cuando están haciendo la actividad integradora es que dicen, es que me falta la I, y lo ponen en la I, y ahí ya estamos mal. ¿Sí? Entonces tenemos que ver qué datos tenemos, y ahorita ya vimos en la actividad integradora 2, manejamos la ley de Ohm, entonces tenemos que saber qué resolverlo dependiendo lo que nos den y qué es lo que nos falta. ¿Sí? Entonces, aquí este es el error que cometen. El dato se lo ponen a la intensidad de corriente y está mal. Ok. Ahora sí, yo ya puedo encontrar la intensidad de corriente. Voy a copiar, pegar, ya nada más sustituyo. Aquí va 120, ¿sí? Y la resistencia es de 12. 12 ohms. 120 entre 12, ¿cuánto te da? 10. 10. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? 10 amperes. Exactamente. La medida de la intensidad de corriente es 10 amperes. Ok, ahora sí, ya puedo sustituir en esta fórmula. ¿Por qué? Porque ya encontré el valor. Ahí te va. Amperes. Ok, lo voy a mover para acá. Y aquí ya tengo mejor lo voy a mover todo para acá. Lo voy a poner aquí, aquí, para que nos dé espacio y ahí mismo podamos hacer. Ok. Ok, ahora sí ya voy a sustituir la I, pues son 10 amperes. ¿Sí? La resistencia son 12 ohms. Y el tiempo, ¿cuánto sería el tiempo, Mónica? ¿Cuánto sería el tiempo, Mónica? 180 segundos.
Es correcto, 180 segundos. ¿Sí? 3 minutos lo multiplico por 60 y me da 180 segundos. Ok, entonces aquí ya nada más le pongo 180. Luego pone la S nada más para aquí mismo. Ahora sí, haz la operación y me dices cuánto te da. 10 al cuadrado por 12 por 216.000 216.000. ¿Qué unidad de medida es la Q? ¿El calor? joules. Exactamente, joules. Ok, entonces aquí voy a hacer la conversión otra vez. Lo voy a convertir a calorías. Esto es para que el hecho de practicar la conversión es para que vayan ustedes aprendiendo. Me voy a traer lo que hicimos aquí para ya nada más, para ya no estar metiendo fórmulas y sustituir datos. Aquí sería entonces, arriba sería 216.000 joules. Aquí sería 216.000 entre 4.186, ¿cuánto te da? Entre 4.180. 51.600 Sí, joules. lo vamos a dejar así. Y ese, como ya convertimos, quedaría en calorías. ¿Sí? Ajá. No sé si tengas dudas. No. Ok, ahí va. Aquí, nada más que ahora me dice que yo utilice la constante, ¿sí? Es el mismo problema, nada más, ya tengo, aquí ya tengo el ampere, aquí le voy a poner otra vez 3 minutos, ¿sí? Y sería 180 segundos, pero me dice, ahora quiero que utilices la constante de Joules, ¿sí? Y la constante de Joules es 0.24. Ok, aquí está, la constante de Joule es 0.24, entonces yo voy a utilizar la constante de Joule aquí. Aquí lo único que hay que hacer cuando se utiliza la constante de Joule es que vamos a multiplicarlo por 0.24, ¿sí? Entonces, aquí nada más hago esto. Esto lo hago para que sepan, ahorita van a ver por qué, ahorita vas a ver por qué. Porque también ahí es donde se confunden de repente un poquito. Lo voy a poner aquí. 10 amperes, este es elevado al cuadrado. La resistencia es de 12 ohms y el tiempo es de 180. ¿Cuánto te da? Haz la multiplicación de todo. Sí. ¿Dónde? La estoy haciendo. Okay. 51.840 me dio. Ok, es correcto, 58.840. Ok. Cuando utilizamos la constante de 0.24, el resultado ya me lo da en calorías. ¿Sí? Es lo que quiero que entiendan. Cuando nosotros utilizamos la constante de Joule, el resultado ya es en calorías. ¿Dudas, Mónica? No. Ok. O sea, Entonces, iba a preguntar que cuándo usábamos la constante, pero o sea, ahí es, por ejemplo, para ahorrarse la conversión, ¿no? sí. Cuando piden. Y la otra es que, por ejemplo, Mónica, te lo pide la actividad, te dice, que la actividad misma te dice, utiliza esta fórmula
donde 0.24 es la constante de Joule. Si no te lo llega a pedir, pues no la utiliza uno, pero hay que convertir, ¿sí? Son los dos casos que puede haber. ¿Sí, Mónica? Sí. Ok, entonces ahí ya no hay dudas. No. Ok. Ok. Nos vamos a ir a la ley, vamos a continuar, entonces aquí ya no hay dudas. La que sigue es la ley de Ohm. Ahorita si te diste cuenta, pues ya utilizamos la ley de Ohm. Esto ya lo utilizamos en la actividad integradora, nada más hay que recordar lo que te decía ahorita, ¿va? Que el voltaje, que la V es voltaje, la R es resistencia y la I es intensidad de corriente. La unidad de medida de la V es el voltios, la unidad de medida de la resistencia es en ohms, ¿sí? Y la intensidad de corriente, su unidad de medida son los amperes. ¿En dónde aplicamos la ley de Ohm? La ley de Ohm la ocupamos para validar valores estáticos de los componentes del circuito, niveles de corriente, suministros de voltaje, caídas de tensión. Por ejemplo, un instrumento de prueba detecta una medición de corriente más elevada que la normal, puede significar que la resistencia ha disminuido. Entonces, prácticamente esto lo encontramos en muchos aparatos que nosotros utilizamos dentro de nuestra vida, dentro del hogar, ¿sí? La ley de Ohm, eh, para conocer la resistencia de una plancha, para conocer la resistencia de un horno de microondas, el voltaje, el foco, la lámpara. Entonces, estas leyes están dentro de nuestra vida cotidiana, siempre están al día a día. Dice, hoy en día se puede decir que se aplica en todo circuito eléctrico y electrónico de todos los dispositivos habidos, inclusive en todos los hogares la ley de Ohm está presente. En los ordenadores es vital tener una fuente de alimentación para poder utilizarlos. Cuando uno conecta un aparato como la nevera, la luz eléctrica, es decir, le aplicamos un voltaje internamente. La nevera tiene circuitos que al recibir ese voltaje inducen una corriente que ayuda al sistema de enfriamiento. El horno de microondas, cuando lo conectamos, pues ahí estamos aplicando la ley de Ohm. ¿Sí? Esto siempre les digo dónde aplica, porque siempre al final de cada actividad integradora nos dice dónde podemos nosotros aplicar estas leyes en nuestra vida. Hay infinidad y de repente me sorprende que copien lo que está en internet y lo peguen tal y como está. Y tenemos muchas aplicaciones de estas leyes en nuestras vidas cotidianas. Ya nada más es cuestión de colocar con nuestras propias palabras en dónde aplica. Vamos a resolver unos problemas utilizando la ley de Ohm. Problema 1. La fórmula me dice que voltaje es igual a resistencia por intensidad, ¿sí? Entonces aquí aplico voltaje, resistencia y la I. Voy leyendo el problema y ya voy viendo qué me va pidiendo. Ok, dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente que circula por un conductor? Si te das cuenta, me dice intensidad de corriente. ¿Cuál es? ¿Qué significa que no conozco la intensidad de corriente? Por un conductor de 50 ohms. ¿Dónde voy a colocar esos 50 ohms? ¿En voltaje o resistencia, Mónica? Los ohms en resistencia. Ok, eso lo voy a colocar en resistencia. Y dice, cuando sus extremos se apliquen una diferencia de potencial de 120 volts, pues ya lo único que nos queda es voltaje, por lo tanto lo aplico. ¿Qué desconozco? La I. Si te das cuenta, yo ya había hecho, me voy a agarrar esta misma, ¿sí? Porque ya ahí me dice que quiere que busque la intensidad de corriente. Aquí ya lo tengo despejado. Entonces, I es lo que no conozco. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Aquí le pongo voltaje es 120 volts. La resistencia es de 120. ¿Cuánto te da 120 entre 50?
me da 2.4 amperes. No sé si te da lo mismo. Sí, a mí también. 2.4. Sí, 2.4. Acuérdate que la intensidad de corriente, su unidad de medida es amperes. Ahí ya resolvimos este problema. ¿Dudas de ahí? No, con la ley de Ohm, todo bien. Ok, entonces dice, el siguiente problema. Dice, la intensidad de corrientes, voy a colocar, me voy a llevar este. Aquí ya tengo escrita la palabra datos. Ya nada más voy a borrar. Datos. Dice una intensidad de corriente de 6.5 amperes. Ese dato de 6.5 amperes, ¿dónde lo voy a colocar? En la I. En la I, ¿es correcto? Sí. Aquí lo importante es que ya aprendan a identificar dónde va cada dato. Dice, por un conductor de 27 ohms. ¿Dónde voy a colocar esos 27 ohms? ¿En voltaje o en resistencia? En resistencia. Ok, 27 ohms. ¿Y cuál es la diferencia de potencial? ¿Qué significa que la diferencia de potencial, que es el voltaje, no lo conozco? Cuando tengo la fórmula es voltaje es igual a resistencia por la I. Entonces, voltaje es igual a la resistencia, que son 27 ohms, por la I, que son 6.5 amperes. Sería 175.5. Te dan 175 punto ¿qué? 5 Ajá. voltios. ¿Sí? Entonces aquí nosotros ya tenemos ese voltaje, 175.5 voltios. Ok, para el último. Voy a borrar este de datos. Ok, me dice, una batería de 4.5 volts. ¿Dónde va ese dato? En la B, en la V. En la UV, que es 4.5 volts. Produce una corriente de 0.9 amperes. ¿Dónde va eso? ¿La En R o la en la I de I? Ok, 0.9 amperes. Y la resistencia es la que no conozco. ¿Sí? Resistencia. Ok, aquí va a ser al revés. Aquí la R queda de este lado. Y la intensidad de corriente queda aquí. Entonces, esta es la fórmula. El voltaje es de 4.5 y aquí va 0.9 amperes. 0.9 amperes. ¿Cuánto te da 4.5 entre 0.9? 5. 5 ohms. Ok, aquí nada más quiero agregar algo. Ok, hasta ahí tú tienes dudas. No. Ok, esta es otra fórmula que también podemos utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando me piden calcular, ahí te va. Por ejemplo, de repente me van a decir, esta es otra fórmula. Resistencia es igual al voltaje al cuadrado por entre potencia. Si a mí me dan estos datos, yo puedo sustituir directamente. Por ejemplo, me dicen, la resistencia no la conozco. El voltaje es de 120. Y la potencia es de, perdón. Potencia es igual a 30. ¿Sí? La potencia, ahí voy, espera. La potencia, su unidad de medida es en watts. ¿Sí?
Va a depender, por lo regular la potencia siempre nos los da en watts, pero a veces también nos los puede dar en joules, ¿sí? Si no nos los da en watts, nos los da en joules. Va dependiendo qué es lo que te dé, qué información tengas. Pero, por ejemplo, si me piden ahí calcular la resistencia, yo puedo utilizar esta fórmula, ¿sí? Y le pongo que el voltaje es de 120. 120. Por lo regular, la mayoría de las fórmulas las tenemos nosotros en la plataforma. Ok, ¿cuánto te da 120 al cuadrado entre 30? ¿Cuánto te da? 480. Ok, espera. Se me mueve aquí. 480, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia? Ohm. Es correcto. Oh. ¿Sí? Voltaje al cuadrado entre watts es ohms. ¿Dudas? ¿No? ¿No? Ok. Prácticamente con esto son todos los conceptos que nosotros utilizamos para poder entender la actividad integradora 4. Te hago una pregunta, Mónica. ¿Dudas para poder entender la actividad integradora 4? No, para esta no. Ok. La segunda pregunta que te quiero hacer. ¿Dudas para resolver la actividad integradora 3? Para la 3 sí. Porque, Dime qué dudas tienes. mire, tengo resueltos los puntos 1 y 2, pero no sé cómo voy a graficar. Es que ve que pide que lo grafique uno. ¿Ah? Que grafique uno en un plano cartesiano, Ahí o te yo va. puedo dibujar sola. Mira, cuando nosotros hablamos de un plano cartesiano, no sé si este sea el orden correcto. Yo le voy a poner Q1 aquí, ¿sí? Y Ajá. Q2 aquí, y aquí arriba le voy a poner Q3. ¿Sí? Sí, de hecho así. Ajá. Ok. Prácticamente, cuando hacemos esto, ¿qué es un plano cartesiano? Es este. Este es un plano cartesiano. Ok, ahí está. ¿Sí? Ajá. Aquí lo único que vas a hacer es, por ejemplo, pones tu plano cartesiano y le puedes poner un color que resalte. Voy a poner negro y le voy a poner que es más grueso. ¿Sí? Y bueno, lo voy a bajar tantito para hacer más grueso. ¿Sí? Ajá. Y no quiero que me digas, porque no me puedes decir. Aquí tú ya encontraste Q1 a Q3. Un ejemplo, te dio 1000. ¿Sí? Oh, sí, sí. 1000 Sí, newtons. yo encontré ese valor. Bueno, Y también el valor de Q1, digamos, a Q2. espérame, no me digas el resultado que te dio porque no me puedes decir. Ajá. Y un ejemplo, te dio 800. ¿Sí? Ajá. Ok, 800 newtons. Y aquí tú le pones que el ángulo que me está dando de aquí a aquí ahí no se pone bien, pero aquí es 40 grados. Ajá. Ese es tu plano cartesiano. Ah, ya. Sí, es que me estaba confundiendo porque en los recursos estuve viendo y me ponía, pero ubicarlos con coordenadas. Entonces era donde yo estaba confundida. No, prácticamente es que va dependiendo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una gráfica en GeoGebra, GeoGebra, pues si yo le alimento datos, pues me va a dar unas coordenadas. Pero en este caso, tienes que representar los vectores que me está dando. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, Esta es la pero manera. perdón que le interrumpa. Uh-huh. Tengo esos dos datos,
y ya calculé digamos que de Q2 a Q3 con la ley de cosenos, utilizando el ángulo que usted me mandó en el mensaje. Sí, sí, Entonces, acuérdate, mira, este dato no es el de la plataforma te dice que es 50, ¿sí? ajá, me dijo, ajá, usted Ok, 50. bueno, date cuenta de algo. Esto se los dije en la sesión del día miércoles. Cuando nosotros tenemos esta fuerza, aquí no me está dando, aquí no estoy sacando, esto le llamamos, por la ley del triángulo, ¿sí? Date cuenta lo que voy a hacer. Este lo voy a poner aquí, ¿sí? Le voy a poner menos. Y de aquí a aquí sale el vector resultante que me está pidiendo. Este es el vector resultante, ¿sí? Estos 40 grados pasan aquí. Pero yo quiero conocer este de aquí. Yo necesito conocer este de aquí. Cuando yo tengo un cuadrante, cada cuadrante mide 90 grados. Y aquí tengo dos cuadrantes. ¿Por qué tengo dos cuadrantes? Porque mira, ahí va. Voy a poner este así. Y este es un cuadrante. Ok, aquí tengo, este es el cuadrante, ahí va. Este es el cuadrante 1, ¿sí? Le voy a poner así, cuadrante 1. Le voy a poner este color para que se vea bien. Este es el cuadrante 2. ¿Sí? Cada lado es un cuadrante. Este es el 3. Y este es el cuadrante 4. ¿Sí? Y hay una, cada cuadrante mide 180 grados. Cada cuadrante mide 90 grados. ¿Sí? Espera, que se me puso algo. Si este cuadrante aquí mide 90 y este es 90, ¿cuánto es la suma de los dos cuadrantes? 180. Ok, entonces yo ya conozco de aquí a aquí, pero me falta conocer desde aquí. A ver si me lo puedo llevar. Que no es lo mismo aquí. Este cuadrante, este ángulo yo no lo conozco, ¿sí? Pero conozco esta parte que es 40. Entonces a 180 le quito 40, ¿cuánto tengo? A 180 le... A 100, Pues 140. ok. Entonces, este ángulo mide 140 grados. Ojo, esto es, hay dos maneras de resolverlo, Mónica. Yo por eso te preguntaba el mensaje que me mandaste de ese rato. Si lo vas a resolver como lo resolví yo, usando la ley de cosenos, lo tienes que hacer, tienes que encontrar este ángulo. ¿Sí? La plataforma te da este ángulo, la actividad te da este ángulo. ¿Sí? Tú tienes que encontrar el ángulo de aquí. Y ahora sí, ya con este ángulo puedes calcular este vector. Estos 1000 pasan de este lado, ¿sí? Este 800 pues se queda aquí. El valor de aquí se pasa de este lado. ¿Y cuál es el valor que no conoces? El de aquí. Y el de aquí lo vas a encontrar con este ángulo, ¿sí? Y ya lo resuelves como lo hicimos, ya lo resuelves usando la ley de cosenos. Los 50 grados me sirvieron para pues, una parte, ¿no? Pero tengo que calcular el otro. Es que los 50 grados es este lado, ¿sí? Tú tienes, para usar la fórmula que yo te estoy dando, necesitas encontrar este. Te digo, hay dos maneras. Hay algunos que lo están resolviendo de otra manera porque creo que hay un asesor que en el video se los muestra, lo resuelve de otra manera. Y si lo resuelves de esa manera del asesor, sí tienes que utilizar el ángulo que te proporciona la actividad, ¿sí? Y ya comparé cómo lo hago yo y cómo lo hace él y llegamos exactamente al mismo resultado.
Por eso te decía, si lo vas a hacer como lo hicimos el miércoles, Otra tienes... forma. No te escuché. Sí, le escucho, nomás que se corta. No, te digo que yo no te escuché tu pregunta. Ah, que de la sin hacer, digamos que o sea, como que está un poquito más enredado, pero ya. Yo siento que esta forma que les enseñé el miércoles está más sencilla. O sea, y esto que hizo ahorita es lo que se hace siempre, digamos que para obtener el vector resultante. Para la manera en que se los enseñé el miércoles, sí. Ok. Porque si te digo que si vas a agarrar cómo lo resuelve el otro asesor, ahí sí no te interesa encontrar este ángulo. Porque el otro asesor hace una proyección, pero él lo hace así. Él hace esto y aquí forma, él hace esto así. Y de aquí forma, lo hace hasta aquí. Y ahora sí, él encuentra otros valores utilizando este ángulo. Por eso te digo, no te quiero explicar la otra manera porque los voy a revolver. Por eso yo nada más lo explico de una manera, pero estoy viendo que algunos lo están haciendo de la manera que él lo explicó. Ok, pues está bien ya de la forma que usted me explicó, porque ya me ubiqué un poco. Sí, Entonces por eso. sería el triángulo, o sea, ya vi cómo lo voy a formar en el plano y eso, que eran mis dudas porque no podía formar o sea, trazar mi plano. Sí, el plano cartesiano es de esta manera que te acabo de comentar ahorita. Así lo puedes representar y ya no hay problema. Ok, sí. ¿Otra duda que tengas de la unidad 3? De la unidad 3, digo, de la actividad integradora 3. No, sería todo. Sí, es que de esto era que dependían todas mis dudas. Ok, Mónica, cualquier duda que tengas, por ejemplo, yo por lo regular, los sábados me conecto en la tarde, ¿sí? Y los domingos me conecto desde la mañana, estoy conectado en la plataforma hasta las 4 o 5 de la tarde para cualquier duda que vayan teniendo. Con toda confianza, búsquenme. Yo siempre les he dicho que estoy a la disposición de ustedes. Yo por lo regular, se supone que los sábados y domingos no nos debemos de conectar, pero yo siempre estoy conectado el sábado un ratito en la tarde y el domingo me conecto toda la mañana para estar al pendiente de ustedes para cualquier duda que ustedes tengan. ¿Vale? Sí, profe, muchas gracias. Ok, si ya no tienes más dudas, Mónica, de mi parte sería todo. Que pases una bonita noche. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, que descanses.